Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este curso, un curso muy interesante que vamos a ver eh, en 4 sesiones. Este es un curso que yo lo dicté en el mes de enero de 2024, pero que lo he acomodado y reacomodado para que entonces ustedes puedan adquirirlo, lo puedan ver, lo puedan estudiar, lo puedan compartir. La primera y la segunda sesión van a estar centradas en analizar pasajes del Antiguo Testamento en relación a este tema, homosexualidad y cristianismo. El eje del asunto es la pregunta que está aquí en pantalla. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Todos tenemos nuestra inclinación sobre el tema, pero es importante que, independiente de nuestra inclinación sobre el tema, tratemos de respondernos, al menos desde el cristianismo, porque nos resulta importante hacerlo desde este espacio, respondernos qué dice la Biblia al respecto. Entonces, primera y segunda sesión, Antiguo Testamento, tercera y cuarta sesión va a estar destinada a revisar pasajes del Nuevo Testamento y también un par de argumentos que usualmente se usan a favor de este tema, pero que personalmente creo que puede que tengan algunos problemas. Hay elementos a los que nos vamos a acercar que necesitan algo de contexto teológico y de escarbar en esos contextos, así que sabrán disculpar si esto no se trata de una exposición al estilo de listar un versículo, contraponer otro y se acabó. Y luego decir, la Biblia es clarísima al respecto. No, no. En ocasiones vamos a encontrar claridad y en otras ocasiones cuando vamos al texto bíblico vamos a encontrar más bien algo de oscuridad. Tenemos que ser capaces de reconocer ambas y de no precipitarnos a probar nuestro caso, sea desde el punto de vista que estemos parados. Hay que tratar de evitarlo, por lo menos desde lo académico. Tenemos que intentar sentarnos, ponderar los argumentos, ponderar los contraargumentos y eso. Esta es una exposición que tiene cierto norte, pero aquí aparece mi correo electrónico. Si hay alguien que quiere conversar sobre el tema desde un punto de vista diferente al mío, o que quiere de repente, no sé, debatir al respecto, si se da esa invitación en los mejores términos, yo estaría muy contento de poder decir que sí, en los mejores términos. Eso estaría por conversarse. Ok, antes de entrar directamente a ver los temas del Antiguo Testamento, algunas cosas preliminares. En este caso, una pregunta que quisiera que quedara en sus mentes para analizar todo esto. ¿Cómo actuarías con la comunidad LGBTQ si no existiera ningún impedimento bíblico que condenara su orientación? ¿Cómo actuarías si eso ocurriera? Esta primera pregunta creo que es súper importante porque puede ayudarnos a determinar si las trabas que tenemos para involucrarnos con las comunidades LGBT e integrarlas al quehacer de la iglesia son una cuestión de apego a la Biblia o son algo que tiene un arraigo cultural o incluso un arraigo o una tendencia homofóbica. Yo sé que hay gente que no le gusta usar esa palabra, pero respondernos a esa pregunta pudiera ayudarnos a situarnos. Y es una pregunta muy personal, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si tengo una tendencia homofóbica o de rechazo al mundo de la diversidad sexoafectiva, entonces me voy a sentir cómodo yendo a la Biblia, leyendo en sus páginas todas las condenas que el texto aparentemente vierte sobre este grupo específico. Pero, ¿qué tal si por un momento esa persona considerara que la Biblia no tiene nada que decir sobre el tema? ¿Cambiaría su actitud eh, o seguiría con una actitud de rechazo? Es una pregunta que cada cual tiene que responderla. ¿O qué haríamos nosotros si tuviéramos la convicción de que no hay estorbos reales desde el texto bíblico para este colectivo? Yo tengo que pensármelo, tú tienes que pensártelo. De hecho, el tiempo a mí me ha enseñado que esa es una pregunta que en la mayoría de los casos se puede responder con absoluta honestidad solo cuando se reflexiona en solitario, porque es en donde no tenemos problemas
con nosotros mismos, a menos que tengamos un problema psicológico, para aceptar lo que estamos pensando o no. A veces, frente a los demás, podemos actuar condicionados a la reacción del resto. Entonces, en solitario, recomiendo responder esa pregunta. Eh, es importante acercarnos a esta pregunta y a todo el tema sin intentar hacerlo queriendo ganar un argumento contra alguien. Es un mal ejercicio ir al texto bíblico a buscar las piedras que luego le voy a arrojar a alguien más. Esto tiene que ser un asunto lo más honesto y más transparente posible a nivel de las motivaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el asunto que quiero proponerles como a modo de reflexión inicial. Pero, y aquí yo empiezo a mostrar más o menos mis colores respecto a este tema. Mira, ¿qué pasaría si, qué pasaría si vamos a la Biblia y encontráramos todavía más condena sobre este grupo minoritario? ¿Qué pasaría? ¿No nos dice acaso el texto bíblico que debo amar en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que debo amar incluso a mis enemigos y buscar su bien. Entonces, aun si la Biblia fuera irrefutable en su condena, me refiero a la homosexualidad, los seguidores de Jesús estaríamos invitados de todas formas a amar, a abrazar, a compartir, a dialogar, a buscar el bien hacia esa persona que en mi entendido religioso, en este caso, supuesto, yo a lo mejor considero ajena al propósito de Dios. Entonces, finalmente entendamos una cosa. Si vamos a abordar este tema desde el Evangelio, entonces nos vamos a encontrar con que, aunque tuviéramos todos los argumentos para rechazar, tenemos un gran argumento para amar, y es el Evangelio, la invitación que nos hace Jesús. Así que bueno, para provocar un poquitito los movimientos reflexivos de esta primera sesión, voy a decir algo que puede resultar un poco, o tal vez muy chocante para algunas personas. Y es lo siguiente, lo que están leyendo en pantalla. Y voy a dejar que esa frase que aparece en pantalla se asiente un poquitito en la mente, que rebote un poquitito en la cabeza, que si tiene que hacer un poco de desorden, haga desorden, que haga lo que tenga que hacer. Y para quienes a lo mejor no están viendo, sino que están solamente escuchando, la frase que tengo en pantalla dice: la Biblia no dice una sola palabra en contra de la homosexualidad. Ahora, yo no pretendo que ustedes acepten esta sentencia que estoy poniendo de golpe y porrazo en pantalla. Yo no soy tan ingenuo como para pensar que porque escribí algo en la pantalla, de repente se tiene que transformar en una realidad que debes aceptar. No estoy esperando. Así no funciona el texto bíblico, así no funciona la vida, y así tampoco debiéramos funcionar nosotros en las iglesias. Solo quiero que hoy, y los días que te demores en ver estas sesiones, tengas un poco de paciencia, a fin de que podamos navegar por todas las secciones de la Biblia en donde creemos ver homosexualidad, y al fin de esta jornada de 4 sesiones podamos sentarnos y pensar si estamos de acuerdo con esta declaración o no estamos de acuerdo con esta declaración. ¿Qué les parece? Hasta por el momento, guárdensela y después la traerán a su memoria. Voy a partir entonces con la argumentación del caso. ¿Qué es la homosexualidad? Y esta es una definición que puede ser mucho más compleja. Esta es una definición bastante sencilla en todo caso, que dice que la homosexualidad es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual consensuado entre miembros del mismo sexo. Como orientación sexual, la homosexualidad es un patrón duradero de atracción emocional, romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo. Definición bastante simple, bastante sencilla, incluso es como que la primera parte es una definición, la segunda parte explica lo mismo básicamente que la primera. Usa un paralelismo sinónimo ahí. Pero para efectos de este encuentro, esta definición es suficiente, creo yo.
Básicamente entonces estamos leyendo que es atracción y comportamiento, ¿ok? O sea, no solamente atracción, sino también el comportamiento. Esta atracción está impulsada por emociones y el comportamiento es consensuado. Creo que son deducciones lógicas que podemos sacar de esta definición. Entonces, la homosexualidad es una orientación sexoafectiva. Ese es el escenario que hemos venido viendo nosotros desde el siglo XX. No creo que haya gente más vieja del siglo XX aquí viendo esto. Es lo que hemos venido viendo en el siglo XX y siglo XXI. Si entendemos la homosexualidad en esos términos, entonces podemos afirmar con bastante seguridad que eh, es un anacronismo hablar de homosexualidad en el texto bíblico, eh, porque la homosexualidad como orientación sexoafectiva nunca, nunca es mencionada de forma explícita en el texto bíblico, ¿ok? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Si alguien no entiende la palabra anacronismo, se lo explico con un ejemplo. Si nos encontramos un texto de 1980 o que está datado en esa fecha, y en medio de este escrito leemos, por ejemplo, eh, papá y mamá están bien y dicen que les mandes un WhatsApp cuando puedas. Eh, entonces uno lo lee hoy y uno diría, bueno, este texto está mal datado. Este texto no es de 1980. eh, o pretende engañarnos, hacernos pensar que es de 1980, pero se les escapó un detalle, porque ¿cómo es eso de mandar un WhatsApp? Entonces, en ese caso sería un texto falso. ¿Ah? Lo sabemos porque hay un elemento que no condice con el tiempo, con el espacio, es un elemento fuera del cronos, es anacrónico, ¿ok? Se ha insertado una idea, un concepto que no pertenece a ese tiempo. A eso nos referimos con algo anacrónico. Y eso es lo que sucede cuando vamos al texto bíblico, queremos encontrar todos los detalles que hablan acerca de la homosexualidad, cuando en realidad homosexualidad, como nosotros la conocemos, es anacrónica al texto bíblico. El texto bíblico nunca habla de homosexualidad. De hecho, la palabra homosexualidad para definir la atracción sexoafectiva entre personas del mismo sexo fue una invención, y acá tengo, me van a disculpar porque con ciertos nombres, yo no soy muy bueno. Soy bueno para leer en inglés, pero no con otras cosas. Eh, es inventada por el húngaro Karl Maria Kertbeny. Creo que salió relativamente decente. Karl Maria Kertbeny en 1869. Y Kertbeny fue un defensor de lo que en esa época se conocían como sodomitas, un defensor civil, ¿ok? No de comportamientos, un defensor de sus derechos, porque las leyes en ese momento castigaban con cárcel el comportamiento, usando la expresión de la época, sodomita. Esto quiere decir que cada vez que en nuestras traducciones leemos la palabra homosexual u homosexuales, se está usando una palabra que no tiene nada que ver con lo que el texto bíblico está queriendo decir. La palabra homosexualidad es un neologismo cuando lo comparamos con el texto bíblico. Entonces no lo puedo insertar ahí sin insertarle al mismo tiempo una carga de significado que no es propio del texto bíblico, sino de un entendimiento más bien moderno de toda esta situación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere la Biblia entonces cuando habla de actos sexuales entre personas del mismo sexo? Entonces, antes de ir a ese punto, es necesario que nos adentremos tratando de entender cómo piensa el mundo antiguo sobre el sexo, porque también nos vamos a dar cuenta que el mundo antiguo piensa sobre el sexo y la sexualidad de formas diferentes a las que pensamos nosotros hoy sobre los mismos temas o sobre el mismo tema. Ok, cómo piensa el mundo antiguo al respecto? Y aquí tenemos una lista larga sobre este tema. Están dentro del mismo espectro de significado, más o menos la lista,
¿sí? Simplemente está desglosado, tal vez alguien pudiera decir, está desglosado más de la cuenta, porque hay cosas que se infieren de la anterior, es posible, lo puse de esa forma porque es más fácil entenderlo de bocados pequeños. Eh, la relación sexual en el mundo antiguo es una cuestión jerárquica. De hecho, si nos detuviéramos a revisar la aproximación paulina, es decir, la aproximación del apóstol Pablo sobre el sexo, nos daríamos cuenta de que estamos resistiéndola constantemente. Nuestra aproximación a la sexualidad también es muy distinta a la que propone el apóstol Pablo. No vamos a entrar en ese análisis ahora porque no nos corresponde, pero se los menciono. Por lo mismo, como no es una relación entre iguales, uno de los integrantes de la pareja somete al otro, en este caso a la otra, ¿ok? En un entendimiento heterosexual del asunto. Y en ese sentido, la relación sexual es algo que alguien le hace a otra persona. En este caso, desde lo heterosexual, el hombre se lo hace a la mujer, ¿ok? Si se fijan, de hecho, en el texto bíblico, es el hombre el que engendra, es el hombre el que conoce a su mujer. Siempre estoy hablando de eufemismos para la relación sexual. La mujer no tiene voz en la relación sexual. Se debe por completo a su marido. Técnicamente hablando y metafóricamente hablando también, la mujer es un vaso en el cual el hombre se vacía. Así de sencillo. Es por eso que no existe, sobre todo en el mundo del Antiguo Testamento, lo que podríamos llamar sexo consensuado. Esa es una categoría totalmente ajena al mundo antiguo. La actividad sexual es una cuestión que demanda el hombre y que la mujer se encarga de suplir esa demanda. Ella no tiene opinión en el asunto, ¿ok? No tiene real opinión en el asunto. Y por supuesto, estoy generalizando, porque de eso se trata hablar del mundo antiguo como una masa de tiempo y de gente. Estoy, por supuesto, generalizando. A la luz de cómo funcionaban las sociedades en el mundo antiguo, siempre uno puede considerar escenarios para decir, es que no siempre pasaba así. Por supuesto, yo puedo hablar del tema que sea y siempre decir, sí, pero no siempre, porque siempre hay una excepción a la regla. Pero esto es más o menos cómo funciona el vasto mundo de la antigüedad. Todo lo anterior nos va a llevar a concluir que el sexo es una herramienta de poder. Es usado como una herramienta de poder. En este caso está el que penetra, es decir, el que tiene el poder. De hecho, la penetración del del miembro masculino en el mundo de la guerra es usada también, en este caso, la penetración de la espada sobre los enemigos es usada de forma analógica en el mundo antiguo para hablar como si también hubiese habido una penetración carnal, ¿ok? Es el que penetra, es el que tiene el poder. Y él o la penetrada es sobre quien se ejerce el poder, es el agente pasivo y sometido en, en esta negociación sexual. En esta dinámica de poder, el hombre siempre debe estar arriba en la relación sexual porque es la parte activa, es la parte móvil, es la parte que propone en la relación sexual. El hombre es el ente activo de la relación, la mujer es el ente pasivo. Insisto, también hay excepciones a la regla, pero esto es lo que en las sociedades se dicta como lo moralmente correcto. Existen textos de la antigua Mesopotamia, incluso en el Talmud judío se señala que la mujer nunca debe estar arriba en la relación sexual porque esto viola la jerarquía del poder. Es interesante mirar el mundo antiguo sobre un tema que vemos tan distinto hoy, o al menos quiero pensar de que la mayoría lo ve de forma distinta hoy. Con todo pesar y con el perdón, por supuesto, de las damas que pudieran estar viendo esta sesión, debo decir que en el mundo antiguo, por lo menos el mundo que nos interesa, que de la Biblia, el mundo del levante mediterráneo, de Mesopotamia,
la mujer ocupa un lugar que pendula entre persona y propiedad. Es un lugar que pendula entre ambas cosas. A veces el texto bíblico trata a la mujer con todo lo de una personalidad y en otras ocasiones trata a la mujer más bien como si fuera una propiedad. No está en juicio si es persona o no es persona, eso es parte de otras civilizaciones, pero por lo menos está ahí. Siempre debe pertenecer a alguien, ¿okay? Al esposo o al padre, pero pertenece a alguien. En este caso, pertenece a un hombre. Por lo tanto, en el mundo antiguo, si un hombre es penetrado, eso es sometimiento y por lo tanto una degradación social, porque significa que está asumiendo un rol femenino. ¿Se entiende? No vayamos tan lejos hoy día. Hasta el día de hoy hay gente en nuestra sociedad occidental que verbalmente sigue usando figuras femeninas para degradar a un hombre en nuestras sociedades. Hay gente que le dice a un hombre o a un muchacho o un niño, le dice, oh, es niñita, o juegas, pegas, lanzas la pelota como niña. Esos son todos resabios de una tendencia antiquísima que ve que equiparar a un hombre con una mujer es lo mismo que degradarlo. De hecho, se trata de un acto de degradación. Y este tipo de comportamientos están en la base de cualquier comportamiento machista que ve que lo masculino es superior en todo sentido a lo femenino. Ok, entonces habiendo dado un vistazo a las costumbres sexuales generales, ¿cierto? Del mundo antiguo, costumbres que son relativamente fáciles de comprobar usando simplemente el texto bíblico. O sea, podríamos usar el texto bíblico y hacer que en vez de 4 sesiones, esto fueran 6 sesiones, solamente analizando el texto. Pero creo que muchos de ustedes, si están viendo este curso, ya han leído bastante el texto bíblico como para darse cuenta dónde están esos espacios. Entonces, de hecho, a ver, sin ir más lejos. Para quienes a lo mejor no se le ocurre un ejemplo inmediatamente ahora. En el Nuevo Testamento, a pesar de que estamos en el Antiguo ahora, pero en el Nuevo Testamento, el caso de la mujer adúltera, que se la traen a Jesús. Ahí hay un caso de un comportamiento y de un trato diferenciado entre hombre y mujer. Porque traen solamente a la mujer y la encontraron en el acto del adulterio, pero está solamente la mujer. ¿Ok? Ahí, ¿qué otro caso? En el Decálogo, en alguna de las cuentas del Decálogo, vamos a ver que se habla de codiciar a la mujer del prójimo porque es del prójimo. Es eso lo que, es decir, ese mandamiento no sería aplicable técnicamente hablando a una mujer porque la mujer no está tipificada como alguien que puede codiciar otra cosa, porque este es un asunto de propiedad. No se puede codiciar la mujer del prójimo porque es del prójimo. ¿Sí se entiende? Entre otras cosas. Bueno, ahí ustedes siguen investigando. Habiendo echado este vistazo al tema, veamos qué dice el texto bíblico del Antiguo Testamento sobre los actos sexuales con personas del mismo sexo. Veamos qué dice la Biblia. Por ejemplo, aquí en Levítico capítulo 18, versos del 22 al 23, dice, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal para que no te hagas impuro por esa causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia. Usualmente se usa solamente el verso 22 para apuntar a este tipo de actos sexuales, pero he querido incorporar también el verso 23 porque acá hay una conexión con lo que dije antes en relación a la posición social de una mujer en el mundo antiguo. El verso 22 dice claramente que un hombre no debe acostarse con un hombre de la misma forma en que lo hace con una mujer. Cuando leemos este verso debemos leerlo considerando cómo el mundo antiguo observa la jerarquía de poder en una relación sexual. De hecho, esa es la razón por la que puse el verso 23. Escúchenme muy bien. Hagamos un ejercicio. Tomen todo el capítulo 18. Vayan.
No ahora a lo mejor, pero después. Levítico 18, tómenlo completo, repasen cada una de las prohibiciones y van a notar que todas las prohibiciones van dirigidas a los hombres. Todas dirigidas a los hombres. El único lugar en todo el capítulo en donde la mujer recibe una prohibición directa es en el versículo 23, el que está ahí en su pantalla. Hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué esperar hasta el versículo 23 para una prohibición directa hacia las mujeres? La respuesta es terrible y es sencilla, porque el orden jerárquico responde a la siguiente gráfica. Todas las ordenanzas del capítulo 18 son para el hombre porque él es, como lo dijimos hace un rato, el agente activo, el pináculo de la jerarquía de poder. La mujer no se considera agente de nada en las relaciones anteriores, ni siquiera ejerce agencia sobre su propio cuerpo, sino que la ejerce un varón. Pero cuando se llega al sexo con animales, al hombre se le prohíbe. Y como la mujer también está sobre los animales, entonces a ella también se le prohíbe. Y esa es la razón. A mí yo lo digo y como que siento tristeza de leer que es así. Por eso que puse el verso 23. ¿Quieren saber un dato curioso en relación a todo este tema de la homosexualidad en la Biblia hebrea? En la Biblia hebrea ni una sola vez se condena en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, ni una sola vez se condena la homosexualidad femenina. Nunca. ¿Por qué? Porque es inconcebible en un mundo patriarcal en donde la relación sexual pasa necesariamente por un acto penetrativo. Entonces, ¿por qué va a haber una condena hacia la mujer si no hay un acto penetrativo? Esa es la lógica de cómo se ve la sexualidad en el mundo antiguo. Bueno, luego tenemos Levítico 20, que no es en realidad un testigo textual distinto a Levítico 18, que es lo que acabamos de leer, es más bien complementario. Veamos lo que dice Levítico 20, 13. En este capítulo están prácticamente las mismas prohibiciones del capítulo 18. La gran diferencia es que se establece la pena de muerte para cada una de esas prácticas. Se repiten las que están en el 18, hay otras más, pero acá se condena. ¿Ok? Por ejemplo, Levítico 20:13 dice: si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Bueno, está esta, hay otras, todas las del 18, están otras como maldecir al padre y a la madre, y eso, por ejemplo, también dice que se constituye como pena de muerte, causal de pena de muerte. Consultar a un medium, también muerte para los dos, para el que consulta como para el consultado o la consultada. Entonces acá me asalta a mí una duda frente a los que proponen lecturas al pie de la letra sin considerar los contextos. O sea, acá me asalta una duda. Y acá me veo en la necesidad de explicar estas dos imágenes que tengo aquí en pantalla. Una explicación que comienzo en esta primera sesión y que extiendo a la sesión 2, que ustedes que están viendo este video pues la van a poder ver inmediatamente después de esta. La piedra que está ahí en la pantalla está ahí por esto de la condena a muerte, que usualmente es lapidación. El capítulo 20, que es en donde estamos leyendo ahora, menciona esa condena para los que consultan a los muertos, y en el resto de la Torá, ese es el tipo de muerte que se estipula como castigo a las distintas prohibiciones. La pregunta que se me viene a mí a la cabeza es, ¿tenemos registros fuera de la Biblia? Porque en la Biblia no están. Pero tenemos registros fuera de la Biblia que atestiguen que ese tipo de condenas se aplicaron en Israel. ¿Tenemos? La respuesta corta es no,
No tenemos ni siquiera en la Biblia. En la Biblia tenemos la condena, pero nunca tenemos la descripción de un evento en donde se haya aplicado la condena. No tenemos ninguna. Es más, la historia de Israel y Judá muestra vez tras vez que la oportunidad para castigar a estas personas conforme a la ley siempre estuvo, porque siempre hubieron mediums, porque siempre hubo adulterio, siempre hubo gente que tomó sexualmente a miembros de la familia que no debía, como aparecen descritos en estos capítulos 20 y 18, siempre los hubo. Las causales siempre estuvieron, pero nunca se aplicaron. Y no solo no se aplicaron, ni siquiera se hace referencia en el resto del texto bíblico a estas leyes en el momento de los actos. O sea, alguien pudiera decir, bueno, no se aplicaron por misericordia. Bueno, para poder determinar si hubo misericordia o no, habría que estar consciente en ese contexto cuál era lo que tenía que ser aplicado en ese momento. Y no aparece nada, ni lo uno ni lo otro. Aparece una condena, pero no aparece una relación de esa condena con una ley levítica. No aparece absolutamente nada de eso. Y eso creo yo que es muy interesante porque nos habla del proceso de composición del texto bíblico y de las motivaciones a través de las cuales estas normativas que hoy leemos en Levítico aparecen. Pero vamos a dejar hasta acá este primer video de esta primera sesión. En la siguiente sesión vamos a seguir desarrollando este argumento y me van a disculpar de que esta clase discurra por otros lados, porque, bueno, lo dije muy al principio, pero lo repito ahora, creo que es súper importante entender cómo funcionan los textos bíblicos antes de usarlos a la ligera. ¿Ok? Así que, bueno, nos estamos viendo en la siguiente sesión.